Lección 1.3, sentido de la función lineal. Nos dan el siguiente problema. Vamos a leer el problema detenidamente. Aquí está. Dice, la pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua. Al abrir el grifo, este arroja 3 litros de agua por minuto. La tabla muestra la variación de los litros de agua en la pila a medida que transcurre el tiempo. Completa los espacios vacíos y responde. Nos dan la tabla, aquí está. Tiene ciertos espacios vacíos que debemos de completar en la parte de solución. Nos dan literal A, B, C y D. En el A dice, analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo. Y nos pregunta, ¿es Y directamente proporcional a X? Me está haciendo una pregunta. Si Y es directamente proporcional a X. En el literal B dice, ¿qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos? En el literal C dice, ¿qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Observa que en un momento nos pregunta después de 5 minutos y en otro momento nos pregunta después de X minutos. O sea que nos está pidiendo la forma general también. Después de 5 minutos seguirá una forma particular si nos dicen después de 5 minutos. En el D dice, escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Esto es como la parte final ya del problema. Veamos rápidamente cómo funciona esto. No es tan complicado. Observa que en la tabla original dice X minutos. Estamos hablando de esa parte. Y litros de agua. Entonces hay dos filas, una fila de X minutos y una fila de Y litros de agua. Cuando no ha pasado ningún minuto, la pila ya tenía 5 litros de agua. Estamos hablando de esta parte. 0 minutos, es decir, no se ha abierto el grifo, el chorro, ¿verdad? Y ya está 0 minutos y ya hay 5 litros de agua. Se nos va formando esto. Cuando pasa el primer minuto, inmediatamente después del primer minuto, cuando se cumple un minuto, ya hay 8 litros de agua. Cuando pasan 2 minutos, exactamente van a haber 11 litros de agua. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por cada minuto que transcurre, se agregan 3 litros de agua a la pila. Entonces, en el minuto 0, cuando no había comenzado a correr el tiempo, digamos, del chorro abierto, habían 5. Luego 5 más 3 es 8, ahí está. Si a 8 le sumo 3, me va a dar 11, ahí está. Si a 11 le sumo 3, me da 14. Si a 14 le sumo 3, me da 17. Y si a 17 le sumo 3, me va a dar 20. Quiere decir que cuando hayan pasado en esta parte de aquí, con esta gráfica que tengo yo, con esta pantalla, no puedo graficar el número o ubicar el número en esta tabla, en esta parte de aquí. Entonces lo voy a escribir aparte. Cuando van 5 minutos, la cantidad de agua va a ser 20 litros. Cuando han pasado apenas 5 minutos. Bueno, así se llena esa tabla. Ahora vamos a darle respuesta al literal A. Analiza cómo varía la cantidad de agua. Dice, pero me pregunta, ¿es Y directamente proporcional a X? Lo que se hace para comprobar si es proporcional o no, se usa una regla de proporción, una razón, digamos. La razón es Y sobre X. De hecho, si comenzamos a probar en la primera, en esa parte, vamos a ver que nos da un indefinido, porque nos quedaría, eso nos lo sacaron en el libro de texto, lo estoy agregando, que si Y vale 5 y X vale 0, esto no existe, está indefinido. Entonces, en la primera, con solo probar la primera tabla, pudiéramos nosotros decir que no es directamente proporcional. Me pregunta, ¿es Y directamente proporcional a X? Con solo que al dividir 5 entre 0, eso no se puede. Si usted hace la división 5 entre 0, en la calculadora le va a aparecer error. Y en razones vamos a decir que no está definido, o sea, 5 sobre 0. Esto nos da, en la calculadora dice error, que podemos decir que no existe. Bueno, desde ahí pudiéramos decir que no, pero aquí nos dicen que hagamos la prueba. 8 sobre 1, esto daría 8. Luego probamos 11 sobre 2 y eso nos da 5.5. Bueno, así pudiéramos probar el siguiente valor, que sería 14
entre 3, 17, 17 entre 4, y podemos ver que va a ir variando ese cociente, por lo que al no salirnos una constante de proporcionalidad, podemos decir que no es directamente proporcional. Y aquí está, aquí hay bastante letra en la solución, pero creo que lo más importante está aquí, en esta partecita, donde dice, y no es directamente proporcional a x. ¿Por qué no es proporcional? Porque ya probamos que al solo probar 5 entre 0 no está definido, y luego 8 entre 1 da 8 y 11 entre 2 da 5.5. Nunca nos sale una constante, por lo que en B, no, en el literal A, perdón, en esta pregunta, la respuesta va a ser que no es directamente, y no es directamente proporcional a x. Ahora vamos a observar o resolver el literal B. Dice, ¿qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos? En esta casilla de ahí, en esta columna. Bueno, ya observamos que tendrá 20. Y aquí se le está dando solución. ¿Ve? Ahí está, 20. ¿Y de dónde salió el 20? Salió de aquí, ¿ve? 5. En el otro minuto ya iba 5 más 3, 8. En el segundo minuto va 8 más 3, 11. En el cuarto minuto, observa aquí, ya es 14 más 3, 17. Y en el minuto 5 sería 17 más 3 y eso va a dar 20. Eso está bastante fácil de analizar. Entonces aquí está, quiero ver dónde lo pusieron en el... Bien, aquí lo pusieron. Ahí está. Dice 20 es igual a 5 más 3 más 3 más 3, que significa 5 más 3 por 5. Se puede deducir así. 5 más 3 por 5. ¿De dónde salió el 3? El 3 salió de que son los 3 minutos, los 3 litros de agua que caen por minuto. Y han pasado 5 minutos, 3 por 5 daría 15, y más 5, 20. Es decir, nos queda 5 más 15 igual 20. Así se sacó esa respuesta. Literal B. Ahora nos dice, ¿qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Aquí ya vamos entrando un poquito a el álgebra. Bien, tendrá algebraicamente 5 más 3x. Porque ahora me dice, después de 5 minutos, no en el C, como la cantidad de agua, estoy leyendo esta parte, como la cantidad de agua en la pila es igual a los litros que tenía al inicio, más 3 litros por cada minuto transcurrido, entonces sería 5 más 3 por la cantidad de minutos que van a transcurrir. En ese caso es X, puede ser 1, puede ser 2, hasta el infinito la cantidad de minutos. Por esa razón, en el literal C nos va a quedar esta expresión, 5 más 3x litros de agua. Ahora vamos a responder la última, el último literal. Dice, escribe una ecuación donde x está en términos de y. No está diciendo que sea directamente proporcional, simplemente me está diciendo que y esté en términos de x. Entonces el valor de y, este valor, es igual a 5 más 3x. Ahí se nos formó la ecuación. ¿Qué significa 5? Los 5 litros de agua que tenía al inicio de la pila. ¿Qué significa 3? Ese 3. La cantidad de litros de agua que caen por cada minuto. ¿Y por qué X? Porque X representa el tiempo en forma general. Entonces va a ser Y igual a 5 más 3x. Aquí lo han puesto, ahí está. También se puede escribir, dice Y es igual a 3x más 5. Aplicando una propiedad conmutativa de la suma que dice que el orden de los sumandos no altera el total. Los sumandos sería 5 más 3x, equivalente a 3x más 5. Ustedes en casa leen con mucha atención la parte de conclusión, toda esta conclusión. Les explicaré cómo quiero que resuelvan la parte de tarea. Algunos me preguntan, ¿cuáles ejercicios debo de resolver? En este caso, todo lo que se pide en el icono del lápiz, porque es un solo ejercicio. Voy a reducir para que quepa en mi pantalla. Dice, un recipiente que contiene agua hasta 1 centímetro de altura comienza a llenarse a un ritmo constante de 3 centímetros por minuto. Igual que en el problema inicial me dice, completa en la siguiente tabla los valores para la cantidad de agua que tiene el recipiente, donde X, perdón porque se me había como oscurecido la pantalla, donde X dice, me quedé leyendo en esta parte, es el número de minutos transcurridos y es la altura
y hasta donde se ha llenado el recipiente. Leo esto porque me quedó cortado al inicio. Un recipiente que contiene agua hasta 1 centímetro de altura comienza a llenarse a un ritmo constante de 3 centímetros por minuto. El literal A me dice, completa en la siguiente tabla los valores para la cantidad de agua que contiene el recipiente, donde X es el número de minutos transcurridos y Y es la altura hasta donde se ha llenado el recipiente. En el B me dice, estamos leyendo ahí el B, ¿cuál es la altura del agua después de 1 minuto? También me pregunta, ¿y después de 2 minutos? Todavía me sigue en el C, dice, determina el aumento de la altura en X minutos. Y en el D me dice, escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Muy bien, le voy a dar la idea de cómo resolver esto en casa. Para llenar la tabla, observa que en 0, para el valor 0, estoy escribiendo algunos datos de la tabla. Para 0 ya hay 1 litro de agua. Cuando pasa 1 minuto, entonces sería 1 más 3, ya hay 4. Cuando pasan 2 minutos, a 4 le sumo 3 y ahora va a ser 7. Cuando pasan 3 minutos, a 7 le sumo 3 y ya va a ser 10. Bueno, ustedes pueden seguir en la casa hacia la derecha. Yo voy a continuar hacia abajo por el espacio disponible que tengo. Muy bien, lo cierto es que cuando sea el minuto 4, a 10 le voy a sumar 3, entonces me tiene que dar 13. Cuando sea el minuto 5, a 13 le voy a sumar 3 y me va a dar 16. Cuando vaya el minuto número 6, a 16 le voy a sumar 3 y tiene que dar 19. Finalmente, cuando vayan 7 minutos, a 19 le voy a sumar 3 y tendría que ser en 7. Abajo va a ser 22. Veamos si tiene lógica lo que les dije. En 0 es 1, en 1 va a ser 4, en 2 va a ser 7, en 3 será 10, en 4 debe ser 13, en 5 es 16, en 6 es 19 y en 7 22, así sucesivamente. De esa forma llenarán la tabla. Ahora veamos el literal B. En B me dice, ¿cuál es la altura del agua después de 1 minuto? Observa aquí entonces. Voy a marcar de nuevo en esta parte. Después de 1 minuto, cuando se cumple 1 minuto, serán 4. ¿4 qué? Centímetros. Y después de 2 minutos me dice, entonces será, veamos a la par, aquí está. Para 2 minutos será 7. Esas respuestas son las que va a dar. En el C dice, determina el aumento de la altura en X minutos. Entonces en este caso va a ser parecido al anterior. En el anterior me decía la pregunta así. En C en esta parte, observa. ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Se parece a esta pregunta cuando me dice, determina el aumento de la altura en X minutos. Entonces hago esa comparación, que lo único que se hace es, antes de formar la ecuación, en el problema inicial decía que era 3, no, perdón, era 5 más 3x, pero para el caso del ejercicio que estamos estudiando, como la pila no tenía 5 al inicio, sino que tenían 1, entonces va a ser 1 más 3x. Esta es la respuesta. Determina, dice, el aumento del agua en X minutos. Entonces veamos si nos cuadra esto. Cuando tiene X valor 0, sería 3 por 0, 0. Entonces, exactamente va a haber 1 centímetro. Probemos para este. Cuando X tenga el valor de 3. Entonces multiplicaríamos 3 por el valor de X, que es 3, 9, más 1, nos da 10. Ahí está. Entonces ahí nos cuadra. La respuesta va a ser 1 más 3X. Ahí le damos solución a el literal C. Veamos ahora el último literal. Para D, escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Fácil, entonces Y es igual entonces a lo que puse anteriormente. 1 más 3X. También puedo decir que Y es igual a 3X más 1. Otra forma. Y es igual a 1 más 3X o Y es igual a 3X más 1. Con eso completamos todo lo que nos pide en el icono del lápiz. Espero que hayan aprendido
en este video y que esto lo escriban en su cuaderno, se imaginen un problema diferente donde quizás en vez de tener 5 centímetros, en este caso son 5 litros de agua, tenga 10 o tenga 2. Y en este caso que habla no de litros sino que de centímetros, invente que tenga 2 centímetros. Así puedan ustedes practicar en casa.